este viernes se va a estar presentando este libro también en el aula magna de la escuela normal, ahí en el salón de actos. Vamos a tener la presentación de este libro con la presencia de los autores. De hecho, hoy nosotros también en las páginas del diario La Campaña estuvimos reflejando justamente la actividad que se va a estar concretando, que se va a estar llevando a cabo el día viernes. Sí, ahora vamos a hablar con el autor, coautor, no sé cómo denominarlos. Ahí ya se están preparando para conectarse con nosotros y poder charlar. Yo voy a buscar de paso el machete, si usted me permite, señor, señora, como para tenerlo a mano. Sí, el machetito que me dice para, bueno, tener por lo menos una información inicial, ¿sí? Con respecto a lo que es este libro que se va a estar llevando a cabo en cuanto a su presentación. Bueno, marcando un poco también lo que veníamos charlando, ¿no? Esto del aula magna de la escuela normal, que ha recibido un montón de actividades recientemente que no están directamente vinculadas por ahí a la escuela, al instituto, a la unidad académica, no están recientemente vinculadas. No obstante, ¿sí? En este caso, igualmente abren las puertas, se dan lugar, ¿sí? Justamente a que se puedan desarrollar diferentes tipos de actividades, como alguna presentación de algún libro anterior, también vinculado al urbanismo, como lo ocurrió el viernes pasado con Esperanzas de la Patria, y ahora vamos a tener este libro que se va a estar presentando, denominado El derecho a urbanizar. Sí, es la pregunta de Luciano Scatolini y lo tenemos también conectado junto a Agustín Bontempo. No sé si decir autor y coautor del libro, bueno, Luciano, el autor en este caso, y Agustín también en la colaboración. ¿Cómo están? Buen día. Aquí Eduardo los saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Mucho gusto. Bueno, igualmente, igualmente. ¿Puedo decir autor, coautor? ¿Cómo los defino? ¿Cómo los denomino? No, no, el autor es Luciano. Es Luciano. Yo estoy, he colaborado en el trabajo y en la producción del libro, pero el autor es él. El formato correcto sería el autor y yo colaborador. Y colaborador, perfecto. Bueno, van a estar el viernes aquí en Chivilcoy presentando este libro. ¿Ya lo han presentado también en Buenos Aires, en algún otro lugar, en algún otro sitio? Bueno, no, mira, la presentación principal que se hizo, que fue el lanzamiento, fue en la ciudad de La Plata, que es la En La ciudad Plata. Bien. donde es oriundo Luciano. Y bueno, estamos elaborando una agenda de diversas presentaciones, donde ahí se incluye Chivilcoy. Y bueno, también yo en particular entusiasmado con eso por ser de allá. Bueno, acá te va a traer, Luciano. ¿Sí? Acá Agustín te invita, te trae a Chivilcoy. Sí, con mucho gusto vamos a ir. Tengo un recuerdo de Chivilcoy, de haber estado muchas veces bueno, de haber visto también el avance de la ciudad y cómo fue creciendo una ciudad que en su momento tuvo un impulso del Estado Nacional muy grande para tener obras trascendentes que le dieron otra fisonomía a la ciudad y la hicieron crecer como un lugar que mucha gente de toda esa zona ha elegido para vivir. Luciano, bueno, y Agustín también, ¿no? Pero me surge preguntarles, primeramente, bueno, hacerles la pregunta que le da nombre al título, el derecho a urbanizar y cuáles son las respuestas, si es que encontraron respuestas o encontraron más preguntas, no lo sé, en el camino, y por qué esta pregunta, ¿no? De el derecho a urbanizar. Bueno, es un libro bastante contextual. Yo creo que ninguna obra que analiza cuestiones que tienen que ver con las situaciones de la realidad escapa del marco político, institucional que vive en este caso nuestro país. Y en este tiempo hay un debate profundo de ideas, que por otro lado cerebro, que hay una posderecha gobernando la Argentina que nos vino a contar que el Estado era el demonio y que el libre comercio y estas pseudo libertades son el camino hacia la prosperidad. Y el libro, sin responder a a una pregunta en términos exclusivamente partidario-político, busca profundizar en esta cuestión de las ciudades, que es el lugar en donde vive el 93% de nuestra población, cómo los desequilibrios que genera el mercado van desarrollando ciudades cada vez más desiguales, cada vez más guetificadas, cada vez más empobrecidas desde todo punto de vista
y que menos practican esta idea del bien común, del bienestar y del derecho a la ciudad como un derecho colectivo. Y entonces buscando a través de cuestiones que tienen que ver con estadísticas, que tienen que ver con programas, que tienen que ver con jurisprudencia también, poder demostrar que si las ciudades son gobernadas por el mercado y a pesar de que ha habido gobiernos de otra tendencia ideológica a la actual en la Argentina, esta preponderancia del mercado inmobiliario sobre las ciudades ha sido siempre una lógica muy determinante, muy potente. Esta mirada que nosotros tenemos de ciudades para el buen vivir no se logran concretar porque obviamente el mercado tiene en su matriz la idea de la maximización de la renta, de poder trabajar con los que pueden pagar y merecer la ciudad, y esos son los que tienen los condimentos de lo económico en términos de acceso a bienes y servicios. Y bueno, ahí es donde damos distintas miradas, incluso de países europeos, de legislaciones latinoamericanas, de experiencias latinoamericanas y europeas, e incluso hasta comentando algo de jurisprudencia y de lo que sucede en el urbanismo en Estados Unidos, que es este país al que mira este gobierno con tanta admiración y que claramente no sigue las mismas lógicas en su vida cotidiana como las que nos quieren llevar quienes gobiernan la Argentina hoy. ¿Fueron cambiando mucho las ciudades en este último tiempo? Las ciudades responden al modelo de éxito o fracaso de las políticas económicas en general. Entonces, en contextos en los que tenemos menos capacidad de redistribuir la renta, las ciudades tienden a tener menos propietarios, tienden a tener más inquilinos, tienden a haber situaciones de mucha más informalidad, de crecimiento de villas y asentamientos. Y bueno, todo eso sí es estadístico, lo podemos mensurar, lo podemos contar y podemos explicar cuáles son estas lógicas que gobiernan las ciudades a partir de lógicas que hacen a la acumulación del capital por un lado y a la pérdida de derechos por otro. Hablando de esta cuestión, ¿no? No sé si se aborda en el libro, no, Agustín, pero por ejemplo en Chivilcoy nos encontramos con realidades distintas también, ¿no? Digo, por ahí quien puede, como dice Luciano, pagar un alquiler, hoy lo que nos encontramos son más edificios de departamentos para, sí, obviamente, una clase social, y hoy otra clase social que todavía está penando para que le entreguen una vivienda, porque no tiene una vivienda, porque hizo el trámite o porque la necesita, ¿sí? De tener alguna vivienda de característica social. No sé si se aborda por ahí también. Sí, mira, en el libro en particular, nosotros trabajamos algunos casos específicos. De hecho, el último capítulo es en especial de la ciudad de La Plata, con lo que implica la capital provincial, las dimensiones de La Plata, las problemáticas que tiene. Y lo que vos decís, Eduardo, es importante, porque Chivilcoy experimentó un crecimiento muy, muy grande en los últimos 20 años, y eso, sobre todo en los últimos años, no estuvo acompañado quizá de algunas políticas que permitan no solamente mantener el crecimiento ordenado que le dio origen a la ciudad, digamos, Chivilcoy, todo el mundo cuando conoce destaca cómo está estructurado, la importancia de sus espacios verdes, cómo está organizada la ciudad en torno a los barrios y demás, pero que efectivamente en los últimos años hubo un crecimiento muy, muy desordenado hacia la periferia, donde hay una realidad que muchas personas quizá no conocen, que tiene que ver con un montón de viviendas y por lo tanto de personas que carecen de infraestructura, de condiciones de habitabilidad, mientras en el mismo tiempo hay obras que quedaron paralizadas de hace mucho tiempo. Tengo muy presente el edificio que está de Federación frente a la Plaza Moreno, que se Sí. trató de reactivar en varias gestiones y no se hizo. Y de esa manera va creciendo una problemática que, como dice Luciano, y que se va evidenciando en muchos lugares del país, que la gente tiene cada vez
más dificultades para poder tener su casa propia, pero las alternativas que existen, que no estaría mal, alguien podría decidir vivir en situación de alquiler y no querer estar en la condición de ser propietario, pero también es muy difícil por las condiciones de acceso, las condiciones de permanencia. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, de hecho, por ahí si uno consulta, pregunta a quién hoy está alquilando, le gustaría ser propietario, pero bueno, también están las dificultades del caso hoy, también para poder alquilar. Es lo que presenta en cuanto al mercado, ¿no? Digo, en cuanto a las posibilidades. Y me quedé pensando en esto, preguntar, Luciano, ¿no? Recién hiciste mención, bueno, por ahí a las políticas que hoy interesan al gobierno nacional, preguntar, ¿qué pasa con las políticas? ¿Sí? Las políticas dedicadas, por ejemplo, al hábitat, a la construcción, digo, ¿se cumplen, no se cumplen? ¿Las tenemos vigentes? No, no, estamos asistiendo a un proceso continuo y permanente de desguace, y diría hasta de cancelación del Estado, del rol del Estado, que es mucho más profundo incluso que de organismos públicos o de políticas públicas, ¿no? El rol del Estado es el que hace que pensemos en los equilibrios, en la balanza, en cómo se puede inclinar en favor de los más desfavorecidos. Y bueno, todo eso hoy está abandonado, está cancelado en beneficio de la especulación financiera, de una mirada muy peyorativa de quienes bregamos por que haya un Estado presente y activo en términos de políticas públicas y en las que hacen particularmente al hábitat, tienen un rol necesariamente inderogable y imposible de sustituir, ¿no? La idea de que hay posibilidades de sacar créditos y que el sistema financiero es el que va a resolver la política habitacional argentina es absolutamente falaz y, y está demostrado, ¿no? Que por más que existiera por el sistema financiero, que no existe, pero supongamos que lo fuera, un acceso ilimitado a líneas de crédito, quedaría más del 70% de la población afuera o porque no tiene un trabajo formal en la Sí. Argentina para poder acceder a un crédito o porque los ingresos que percibe no son suficientes para poder acceder a un crédito. Entonces, hoy se instaló que volvió el crédito hipotecario, que sin duda es importante que esté y que para eso la Argentina sea previsible y tenga una inflación baja o no tenga inflación, pero en ningún lugar del mundo, ni siquiera en los países que tienen ideologías quienes los gobiernan, más de libre mercado, existe esta anulación del Estado en términos de políticas habitacionales. Siempre convive una lógica de un Estado que tenga capacidad de proveer soluciones habitacionales a sectores informales, a sectores trabajadores que no acceden al crédito y también, por supuesto, a situaciones de vulnerabilidad extrema, de indigencia, de situación de calle. Y hoy, para ninguna de estas personas, de estos ciudadanos, de estos hermanos y hermanas que viven en situaciones de mucha vulnerabilidad y sin vulnerabilidad, sin accesibilidad al sistema financiero, se le está proponiendo una solución posible que solo puede venir de políticas públicas. Bueno, y en relación a esto, hoy el Estado debería, tendría que tener, y cuando digo el Estado me refiero a los estados municipales, ¿no? Porque de ahí parten las políticas o las prioridades políticas, digo, de tener también justamente como prioridad este derecho a urbanizar, porque por ahí ha primado mucho el privado en este último tiempo. O sea, las construcciones que se hacen mayormente, sí, en mayor medida, tienen que ver con el privado. ¿El Estado, por ejemplo, Agustín, acá tiene que tomar un rol protagónico? Sí, lo tiene que tomar y además algo que no solamente Luciano trabaja en este libro, que se trabajó en un libro anterior que hemos publicado a fines de 2022, es la posibilidad de utilizar herramientas de gestión que los municipios tienen para poder llevar adelante este tipo de acciones políticas. Muchas veces los estados municipales
con una excusa que posiblemente sea atendible, que tiene que ver con los recursos limitados, que por supuesto son mucho más limitados que lo que puede generar la provincia, lo que puede generar la nación, dicen, bueno, de esta manera no podemos llevar adelante política de vivienda y no queda más que el mercado. Bueno, en realidad hay un montón de instrumentos que los municipios podrían llevar adelante, como la generación de plusvalía urbana, la posibilidad de generar programas a partir de la gestión y el uso correcto del suelo. Nosotros en el libro hablamos de la atención del uso del suelo, porque muchas veces queda hacia un costado, como si fuera algo donde un municipio no puede intervenir. Y en realidad el municipio tiene, y en particular en la provincia de Buenos Aires, a partir de la existencia de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, y una batería de posibilidades que le permite, si tiene la decisión política, tiene posibilidades de generar recursos propios, generar acciones propias. De hecho, hay un montón de municipios en la provincia de Buenos Aires que lo hacen. Y yo te diría Sí, que más, completando y coincidiendo con lo que dice Agustín, más que tiene posibilidades, tiene la responsabilidad del municipio. Los municipios en la Argentina son la responsabilidad primaria en el ordenamiento territorial y el uso del suelo, y son los que pueden, a través de una acción u omisión, hacer que las ciudades tengan mayores posibilidades de acceso al conjunto o que sean ciudades más excluyentes. Eso nace de decisiones locales y una mirada concreta a partir de herramientas, de programas, de estar dispuestos a también afectar intereses, ¿no? Porque generalmente asistimos a muchos municipios que no han estado dispuestos a afectar intereses de los sectores que más especulan y que más beneficios llevan en relación al crecimiento de las ciudades. Las ciudades son generadoras de riqueza, el urbanismo es el mayor generador de riqueza que puede tener una ciudad. Y si no tenemos la capacidad de que esa generación de riqueza en parte se redistribuya en términos de equidad territorial, vamos a vivir socioespacialmente de una forma cada vez más desigual, ¿no? sí. Bueno, y en definitiva, como ustedes están planteando, Luciano Agustín, las ciudades son las que marcan después nuestras provincias, nuestros países, Y ¿no? perdóname que te interrumpa, yo Sí, les doy un ejemplo cercano, no, no tan cercano, pero Trenquelauquen en el 2009, ¿no? Cuando muchas veces dicen no se puede desde lo local, no alcanza, Barrachi era el intendente, hizo una ordenanza de plusvalía y no teníamos todavía ni siquiera la ley de hábitat en la provincia, y transformó la realidad de Trenquelauquen y permitió que más de 3.000 familias accedan a un lote con servicios y después accedan a una vivienda. claro. También estaba obviamente al poco tiempo un programa como Procrear que generó soluciones habitacionales para quienes tenían lotes. Pero bueno, estamos hablando de que ha habido ejemplos en municipios concretos y hasta cercanos. Alberti, que es cercano a ustedes, tiene Sí, un también. intendente que trabaja en estas políticas de suelo con mucho criterio y ha tomado decisiones y ha podido ofrecer soluciones concretas a sus vecinos. El famoso, si se quiere, se puede. Sin duda, hay que estar dispuesto, como te decía recién, a entender que hay que afectar intereses. O sea, el peor escenario es el statu quo, porque el statu quo es el que beneficia a los más poderosos. Y ni hablar cuando además de tener un statu quo, hay decisiones que incluso les dan mayores privilegios de los que ya tenían. Agustín, ¿cómo van a manejar la presentación aquí en Chivilcoy? Bueno, van a estar haciendo alguna disertación, comentando acerca de lo que se trata el libro. ¿Habrá lugar también después a las preguntas que tienen pensado? Bueno, sí, sí, la idea es una presentación clásica, si se quiere, donde, bueno, en el aula magna, en el auditorio de la escuela normal, que es donde yo fui al jardín primario, secundario, como hablando de este tipo de cosas que a uno le generan buenas sensaciones, buenas emociones en la escuela pública. Vamos a estar haciendo la presentación ahí, que va a estar moderado por Constanza Alonso, la diputada nacional, y donde, bueno, posiblemente presentemos primero algunas líneas incluso operativas sobre cómo fuimos construyendo el libro y después más especialmente Luciano también contando sobre el contenido, sobre el trabajo, insisto, yo de que estoy trabajando con Luciano,
este tipo de producciones que la hemos complementado hasta el 2023 con la gestión en la Secretaría de Desarrollo Territorial, que era la secretaría que conducía Luciano, donde llevamos adelante un montón de programas. Este tipo de trabajo, tanto el libro anterior como este, nosotros siempre lo pensamos como instrumentos de acción, como herramientas que le permitan a quien agarre ese libro, ya sea un funcionario, ya sea una persona del mundo académico, sea un militante, un interesado, que diga, bueno, esto me sirve para hacer algo, y la idea es que podamos contar un poco eso y que, por supuesto, después abrir al debate y a las preguntas y poder colaborar también de esa manera. Creo que puede ser más allá de la presentación y la motivación nuestra de llevar el libro a todos lados. Me parece que es algo que Chivilcoy, sea quien sea que asista a la actividad, se tiene que apropiar porque le va a servir. Me quedan dos preguntas más para hacerles. Una, escuchándolos lo que estaban diciendo, volviendo un poco a la temática planteada también en la entrevista, lo que pasa, por ejemplo, en las ciudades, en el país, en las provincias aquí, en Argentina, en cuanto a el tema de la urbanización, ¿se plantea también en distintos países acá vecinos o es más nuestro lo que nos pasa, más argentino? No, no, es una problemática a nivel mundial. Hoy todas las ciudades medianas y grandes del mundo tienen conflictos que ya no son solo habitacionales, son conflictos urbano-ambientales, ¿no? Hoy se ambientalizó muchísimo la cuestión del urbanismo y de las ciudades, porque obviamente sabemos que todo lo que hace a la casa común, como decía nuestro recordado Papa Francisco, tiene que ver con el resguardo también de las futuras generaciones y cómo nosotros preservamos cuestiones centrales que hacen a que haya futuro, que haya ciudades que puedan no solo consumir, sino también resguardar bienes que son muy preciados. Entonces esa puja que el capitalismo en su versión más extrema lleva entre un consumo desenfrenado y absolutamente no regulado y una mirada a largo plazo, que es la mirada ambiental y urbanística y de la planificación, entran en pugna permanentemente en todos los lugares donde hay generación de riqueza y tenemos casos emblemáticos donde hoy es muy difícil que alguien pueda alquilar una vivienda. Esto sucede en las grandes capitales, en las grandes ciudades europeas. Pero bueno, en todos esos lugares, como yo te decía, más allá de la ideología de quienes gobierne, se toman decisiones para por lo menos mitigar estas cuestiones, más allá de los pactos, ¿no? y las convenciones internacionales. Tenemos hoy rigiendo el programa Hábitat de Naciones Unidas, que viene haciendo recomendaciones. Tenemos bueno, un montón de pactos que hemos nosotros firmado y que hacen a una mirada de la cuestión donde el Estado tiene una responsabilidad de regulación y de intervención y sobre todo en esta cuestión vinculada al uso del suelo. Y la última consulta que quiero hacerles, vamos a guardar algunas preguntas también para el viernes, sí, pero la última pregunta para hacerles es, ¿qué les gustaría que pase con este libro? Sí, que ya está entre nosotros, que ya está bueno, ya forma parte ahora de la población también. ¿Qué les gustaría que pase? ¿Que sirva para qué? Bueno, que el libro sea, como te decía hace un momento, Eduardo, que pueda ser apropiado por el conjunto de las personas que puedan llegar a tenerlo en su poder, pero para nosotros, insisto, lo más importante del libro es que pueda servir como una herramienta de gestión, algo que decía Luciano hace un momento, y la importancia de la gestión en los municipios, sobre todo, que va más allá de las ideologías políticas, incluso, obviamente, esto no es inocente, sabemos que se puede tomar o no partido, que es una decisión tomar partido por estas cuestiones, pero lo fundamental es que el libro está en un colegio de profesionales y seguramente le va a dotar de una herramienta para su tarea particular. El libro llega a una persona del mundo académico y le va a servir para poder hacer los análisis, los estudios, las investigaciones que tenga que hacer para aportar, incluso generar propuestas hacia adelante. Y fundamentalmente que el libro pueda estar en poder de quienes toman decisiones sobre el uso del suelo, sobre políticas de acceso a la vivienda, al hábitat, y que encuentren en el libro una ayuda, una herramienta, algo que efectivamente aporta debates, porque por supuesto los debates son muy importantes,
pero posiblemente algunas ideas, algunos disparadores que, que, que redunden en una solución. Y en ese sentido nosotros esperamos bueno, que el libro pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Luciano, Agustín, no les quito más tiempo. Bueno, agradecerles obviamente por el contacto aquí con Radio del Centro de Chivilcoy. Esperarlos, sí, el próximo viernes, sí, aquí en la ciudad para hacer la presentación de El Derecho a Urbanizar. Muchas gracias a los dos, muy amables. Gracias a ustedes. Gracias, nos Que sigan vemos. muy bien, muchas gracias. El Derecho a Urbanizar se llama el libro de Luciano Scatolini, que va a estar presentando este viernes en el aula magna de la Escuela Normal, obviamente acompañado por Agustín Bontempo también aquí en la entrevista, que es colaborador, sí, de este libro que se va a estar presentando en nuestra ciudad. Analiza el papel del derecho urbanístico en América Latina y, bueno, en particular de Argentina, por supuesto. Vamos a hacer una nueva tanda aquí en la mañana del centro y ya en instantes regresamos.